Buenos días con todos y con todas. La verdad es que para mí es un gusto volver a encontrarnos con amigos, con colegas y más que nada con profesionales con quienes compartimos el interés por un tema tan importante que es la lucha y la protección de los derechos humanos. Entonces estoy súper contenta. Como dice Gabor y muchos de nosotros, la verdad no se compara vernos a través de la pantalla, pero es súper chévere volver a reunirnos. La temática que yo quiero plantearles hoy es invitarles a que reflexionemos un poco sobre qué es lo que pasa con la violencia de género en contra de las mujeres refugiadas en el contexto de la pandemia y principalmente me voy a centrar en el tema de la violencia doméstica. He planteado una pregunta y es como cuál es la situación de la violencia de género que viven las mujeres refugiadas en el contexto de la pandemia y el confinamiento y la respuesta de los estados, y me voy a centrar en el caso ecuatoriano. Creo que nosotros, o para poder desarrollar esta temática, quiero que primero nos concentremos y recordemos que vivimos en una sociedad con desigualdades agravadas, donde está el tema de discriminación a las mujeres y a las mujeres refugiadas. Luego propongo analizar cuáles son las obligaciones que los estados, incluido Ecuador, han asumido para proteger a las mujeres de la violencia, garantizar el derecho a una vida libre de violencia y mucho más en contexto de refugio, para finalmente hacer una pequeña aproximación a qué es lo que ha pasado durante este tiempo de pandemia y plantear algunos desafíos que tenemos como Estado ecuatoriano. No quiero empezar sin pensar en que hablar de violencia de género y hablar de migración, de refugio, nos lleva a introducirnos en unas estructuras de discriminación, en una estructura patriarcal y en una estructura de securitización. Nosotros sabemos que las sociedades latinoamericanas y las sociedades en general han estado ancladas a un patriarcalismo donde el derecho ha sido una herramienta que, si bien es cierto, se la ha calificado como neutra, objetiva y racional, definitivamente no ha sido neutra, no ha sido objetiva y no ha sido racional. Las normas legales han sido construidas desde una visión patriarcal y, por supuesto, aquí también tenemos que sumarle el tema de que la movilidad humana y, por supuesto, el refugio ha sido visto desde un enfoque de seguridad nacional, donde definitivamente los estados miran a la migración y la movilidad como una amenaza a la seguridad de los estados y como una amenaza a la seguridad de los individuos. A estos dos pilares o a estos dos elementos de desigualdad estructural se sumó la COVID-19. Definitivamente creo que hicieron o generaron una bomba explosiva poniendo en riesgo a las mujeres y mucho más a las mujeres en contextos de movilidad, principalmente a mujeres refugiadas. ¿Qué es lo que se ha planteado o cuál es el contenido del derecho de las mujeres refugiadas a una vida libre de violencia en el ámbito doméstico? Nosotros sabemos que los estados latinoamericanos y el caso de Ecuador es parte de la CEDAW, asimismo es parte de la Convención de Belén do Pará, y en este sentido ha asumido obligaciones encaminadas a garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a la integridad personal de las mujeres. Pero además no solo ha adquirido los compromisos en materia de derechos, en materia de facultades, en materia de la dignidad de las personas, sino que además ha asumido obligaciones, las obligaciones básicamente de respeto, de garantía, de debida diligencia. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de la CEDAW, en varias ocasiones, en varias jurisprudencia, en observaciones, en opiniones consultivas y en observaciones generales, han establecido que los estados tienen la obligación de respetar, es decir, de impulsar a que sus agentes se abstengan de violentar los derechos de las mujeres, de generar violencia en contra de las mujeres. Asimismo, han establecido la obligación de garantía, donde tanto la Corte Interamericana, organismos interamericanos como organismos del Sistema Universal han planteado la necesidad de que el Estado adopte medidas, que cambie su institucionalidad para poder construir
un aparataje que promueva y que permite el ejercicio de derechos a través de la prevención, a través de la investigación, a través de la sanción y la reparación para situaciones de violencia en contra de las mujeres. Los estados están obligados a prevenir, a evitar o a disminuir no hay la posibilidad de volver a cero, pero sí de disminuir lo que más se pueda la violencia en contra de las mujeres. Y también se ha planteado y se ha dicho que las mujeres en contexto de refugio realmente ostentan una condición de mayor vulnerabilidad y que la violencia doméstica, la violencia en el entorno privado puede generar consecuencias desproporcionadas que definitivamente limitan el ejercicio de dignidad de las mujeres. Estos órganos internacionales también han tenido o han tomado el constructo de debida diligencia como uno de los elementos centrales para que los estados garanticen el ejercicio de derechos de las mujeres en nuestra región y, por supuesto, de las mujeres refugiadas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el tema y con la llegada de la COVID-19? Ya Mauricio, ya María me han antecedido estableciendo o mostrándonos que realmente cómo nos ha golpeado la COVID a nuestra región ha sido de una manera bastante contundente, realmente ha significado una transformación en la vida de nosotros, de los latinoamericanos, de los ecuatorianos, de las ecuatorianas. ¿Qué nos han dicho? Por ejemplo, la Comisión Interamericana, el Comité de la CEDAW, el mecanismo de la Convención de Belén do Pará, nos han dicho que la situación de la pandemia, el confinamiento, golpea de manera muy fuerte a las mujeres, pero mucho más fuerte a las mujeres en situación de refugio, generándoles una afectación agravada. ¿Qué nos ha planteado y qué nos ha dicho frente a esto? Nos ha dicho que es súper necesario que los estados generen mecanismos de prevención y atención frente a violencias domésticas y el acceso a servicios vitales como salud, como el tema de poder seguir manteniendo su calidad de vida. En este sentido, se ha dispuesto que los estados deben abstenerse de obstaculizar el acceso al ejercicio de derechos y, por ejemplo, el proceso de reconocimiento de su estatus. Asimismo, se ha planteado que se adopten medidas de prevención con políticas y acciones concretas encaminadas a garantizar el accesos. ¿Qué tipo de acceso? Acceso al servicio de justicia, acceso a atención integral, acceso a una perspectiva diferenciada o acceso desde una perspectiva diferenciada. ¿Qué es lo que ha pasado con la realidad de las mujeres refugiadas y su derecho a una vida libre de violencia en contexto de la pandemia? A este respecto es súper importante señalar que una de las deudas y deficiencias que tenemos nosotros acá es que no podemos obtener datos sobre situación de violencia diferenciado, es decir, en Ecuador se ha reportado que el índice de violencia en contra de las mujeres se ha incrementado durante la pandemia. Sin embargo, no existen datos oficiales sobre cuántas de estas mujeres víctimas de violencia en el contexto doméstico son personas refugiadas, se encuentran en contextos de movilidad y requieren una atención reforzada, un enfoque diferenciado para atender la situación que están viviendo. Entonces, Ecuador definitivamente ha mostrado cifras alarmantes con respecto a la violencia de género, ha evidenciado que el confinamiento ha disparado los datos de violencia. Si bien es cierto que a inicios de la pandemia se denunciaba menos las situaciones de violencia, esto no era porque la violencia estaba frenándose, sino porque definitivamente las mujeres estaban conviviendo con sus agresores y no tenían siquiera la oportunidad de plantear sus denuncias. ¿Qué es lo que nosotros y qué es lo que planteó Ecuador frente a esto? Ecuador planteó, de acuerdo al observatorio de la CEPAL, podemos mirar el observatorio de la CEPAL de COVID-19, tiene un rubro para mirar cómo los estados han adoptado o qué políticas han establecido en materia de género. De ahí podemos establecer que Ecuador ha tenido dos líneas básicamente, una línea de prevención y una línea de investigación. En materia de prevención ha planteado campañas de difusión
en materia de investigación, creó un protocolo de comunicación e investigaciones para víctimas de violencia, suspendió plazos de los procesos de violencia intrafamiliar y mantuvo abierto y mantiene como un eje prioritario de atención las denuncias por violencia de género. Pero ¿qué encontramos aquí? Y es una ausencia de un enfoque diferenciado. Si nosotros revisamos, por ejemplo, las campañas de difusión, nosotros no encontramos que en las campañas de difusión haya un rubro o un espacio donde se dirija a mujeres refugiadas, donde se plantee o se garantice que la posibilidad de que denuncie de ninguna manera va a implicar el poner en riesgo su estatus, el poner en riesgo su integridad, devolverlas. Entonces, las campañas de difusión son campañas que están encaminadas a decir mujeres denuncia. De hecho, tenemos la campaña que se llama Ecuador te acompaña. Sin embargo, tiene una perspectiva neutra, una perspectiva muy general y no está enfocada en las diversas mujeres y en la interseccionalidad de quienes estamos siendo víctimas de violencia intrafamiliar en este contexto. Asimismo, de la revisión del protocolo relativo a la comunicación y a la investigación, lamentablemente no encontramos una perspectiva de género, mucho menos una perspectiva interseccional centrada en el tema de refugio. Y lo mismo la atención, es decir, a pesar de que se ha construido, reportamos algunas medidas, de hecho en una investigación que está haciendo Panamá sobre las medidas que han adoptado los estados para responder a la violencia de género en contra de las mujeres en la región, Ecuador aparece como un estado que ha propuesto varias medidas. Sin embargo, yo creo que el reto es que estas carecen de una visión, de un enfoque diferenciado para las mujeres refugiadas. ¿Qué sucede con las mujeres refugiadas en Ecuador? Ya tanto María como Mauricio, que me presidieron, dijeron Ecuador realmente es un país de acogida. Se han reconocido 69.897 personas como refugiadas entre 1998 y el 2020. El flujo de refugio está entre personas de origen colombiano y personas de origen venezolano. Esta es la situación de Ecuador, pero además, por otra parte, tenemos un rostro de un país que aún donde la violencia de género sigue siendo una constante, la violencia en contra de las mujeres sigue siendo una constante. 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia y frente a eso se ha normalizado la violencia. Algunas instituciones o organizaciones no gubernamentales que trabajan con el tema de violencia y con el tema de personas refugiadas han dado cuenta que muchas de las mujeres refugiadas normalizan la violencia, que realmente asumen que la violencia es una situación consustancial a su esencia de ser mujeres y mucho más en contextos de refugio. Además, existe un temor bastante grande a denunciar porque se pone en riesgo su estatus y, o más bien dicho, porque si están en situación de irregularidad en el país, inmediatamente esto podría ponerlas en riesgo para un proceso de deportación. Y estas son las razones por las que las mujeres no... Además de la grave situación que vivimos con el tema del confinamiento, para las mujeres refugiadas existen muchos más temores para que puedan denunciar y para que puedan alcanzar a medidas que frenen la situación de violencia y que las pongan en una situación de seguridad. Frente a esto, quería plantearles unas pequeñas conclusiones, y es que hablar de violencia de género en contra de las mujeres refugiadas nos invita a transformar los paradigmas del patriarcado y la securitización de la migración. Si bien es cierto que el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, nos ha permitido poner un rostro humano en la necesidad de que los estados cumplan con las obligaciones de respeto, garantía y protección en favor de las mujeres refugiadas, todavía tenemos algunos límites, algunos desafíos y algunos tropiezos estructurales que impiden que esto sea una realidad. Además, a esta situación de desigualdad estructural se sumó la pandemia y el confinamiento, lo cual aumentó el riesgo de la violencia en contra de las mujeres, principalmente en el ámbito familiar y mucho más a las mujeres refugiadas. Si bien varios organismos internacionales de protección y promoción de derechos humanos han recomendado a los estados
del tomar en cuenta estas situaciones de desventaja y los efectos desproporcionados que sufren las mujeres refugiadas y hacerlo desde la óptica de medidas diferenciadas. Sin embargo, aún sigue siendo, y las propuestas que se dan para abordar el tema de violencia en el ámbito doméstico siguen siendo desde una perspectiva neutra, desde una perspectiva que nos hace pensar que todas las mujeres estamos en la misma situación y no considerando las necesidades especiales. Además, en Ecuador, la discriminación estructural en contra de las mujeres da lugar a que la violencia sea una constante en la vida de las mujeres, incluidas las refugiadas, pero además aún las autoridades judiciales y las autoridades administrativas se resisten o siguen manteniendo el paradigma del patriarcado y el paradigma de la securitización en la migración. En este contexto, es súper importante la necesidad de incidir en las autoridades, en los tomadores de decisiones, a fin de que se mire la violencia doméstica en el contexto de la cuarentena desde un enfoque de género e interseccional, básicamente desde la mirada también de las mujeres refugiadas. Muchas gracias. En honor al tiempo, hasta ahí mi presentación.